Sean bienvenidos, estimados estudiantes, a este video tutorial donde abordaremos conexión a bases de datos. Ya en este video tutorial vamos a tener la capacidad de conectarnos a una base de datos desde PHP, ¿verdad? Y para ello vamos a ejecutar la aplicación Visual Studio Code, ¿no? Vamos a crear un nuevo proyecto. Este proyecto va a llamarse Conexión DB o Conexión Base de Datos. Le vamos a poner otro nombre. Vamos a ir a nuestra carpeta pública y le vamos a poner acceso a datos. Con server, www, ya tenemos la carpeta de acceso a datos. Vamos a hacer acceso datos juntos. Por ahí. Correcto, seleccionamos la carpeta. Y una vez que ya tenemos el directorio por acá, vamos a crear un nuevo archivo. A este archivo le vamos a poner gestión de database, .php. Gestión de datos va a ser un archivo que va a tener una clase que va a permitir conectarnos a la base de datos, ¿verdad? Directamente nos vamos a conectar, como estamos trabajando con un servidor local, en mi caso web server, nos vamos a conectar al phpMyAdmin, ¿verdad? El phpMyAdmin de nuestro localhost. Estamos trabajando con servidores locales, entonces de principio necesitamos una clase. Vamos a declarar, a partir de aquí, todo va a ser PHP, y vamos a crear una clase que se va a llamar conexión. Y esta clase va a tener los atributos que necesitamos para conectarnos a esa base de datos. De principio, siempre con nuestro método de acceso, private, vamos a necesitar el servidor. ¿Cuál es nuestro servidor? ¿Verdad? También vamos a necesitar, para conectarnos a nuestra base de datos, un usuario, user. También vamos a necesitar una contraseña. Por ahí, password. El nombre de la base de datos. Creo que por ahí tenemos. Entonces tenemos esos 4 atributos. Ahora necesitamos un constructor. El momento que nosotros mandemos a llamar el archivo gestión DB, por acá el constructor nos va a inicializar nuestros parámetros que necesitamos para conectarnos a nuestra base de datos. Entonces, función, guión bajo, como lo vimos en el video anterior, como crear un constructor. En este caso no le vamos a poner parámetros, porque lo pretendemos inicializar desde acá mismo, ¿verdad? This, siempre recordemos que con la palabra this y el símbolo de flecha, que no es más que un guión y mayor, podemos acceder a nuestros atributos. En este caso quiero acceder a server. ¿Y cuál va a ser el server? Como les mencionaba, estamos trabajando con un localhost, entonces nuestro server va a ser localhost. Ese va a ser nuestro server. Hasta el momento ahí ya hemos inicializado el primer atributo, que es server. Vamos con el segundo. El segundo sería user, correcto, y el user va a ser igual a root. Aquí es importante abordar algo. Es importante abordar que cuando nosotros instalamos por defecto nuestras aplicaciones, generalmente el usuario es root, por default es root. Cuando, por ejemplo, en web server ingresamos a nuestro phpMyAdmin, cuando instalamos un web server, por default la contraseña es vacía, al menos que se la hayan cambiado, pero por acá, por ejemplo, podemos observar que los datos que estamos ingresando corresponden a nuestro servidor local. El nombre de nuestro servidor local, el usuario de nuestro servidor local, la contraseña de nuestro servidor local, y lo que continúa sería el nombre de la base de datos en la que me quiero conectar. Entonces, vamos con el siguiente, que sería password, lo vamos a dejar vacío, y la base de datos. Base de datos. Correcto. Siempre por
importante recordar de que eso lo vamos a hacer con comillas simples. Este archivo lo podemos utilizar para los distintos proyectos. Lo único que tendríamos que variar en este momento sería acá, el valor. Por ejemplo, podemos tener una base de datos tienda. ¿Ah? Y cuando yo me conecte a esa base de datos tienda va a funcionar, pero puede ser de que este mismo archivo gestión de lo estoy reutilizando en otro proyecto y el único valor a cambiar va a ser el nombre de la base de datos. ¿Ah? Para que tengamos ese aspecto importante a tomar en cuenta si estamos utilizando o reutilizando el archivo gestión. Pero eso es una de las ventajas de trabajar así de forma independiente, porque únicamente después solo incluimos el archivo y no es necesario poner toda esta información cada vez que necesitemos realizar una consulta. Ok, ya tenemos el constructor. Si ustedes observan, algo también muy relevante es que el constructor no tiene parámetros, o sea que cuando mandemos a llamar a nuestra gestión de B no vamos a tener que pasar ningún parámetro, pero sí se va a hacer la gestión de manera estática porque los valores son estáticos, localhost, root, vacío, el nombre de la base de datos. Entonces, al momento de llamar a nuestra gestión PHP, gestión de B.php, se nos va a inicializar ya la conexión. Se realiza la conexión y ya vamos a ver cómo gestionarla. Vamos a crear un método que se llama public. Ese método nos va a permitir conectarnos. ¿De qué manera? Entonces necesitamos utilizar una librería que se llama MySQLi. Entonces necesitamos un atributo. Acá en la parte superior el atributo se llama private. Y vamos a poner MySQL. MySQLi. ¿Correcto? Y aquí abajo lo vamos a utilizar. Igual is MySQLi. MySQLi es como la variable que va a guardar la instancia de la librería que vamos a crear, la instancia a la librería, al API de MySQLi. Entonces vamos a hacer una nueva instancia. Ok, y observen que este método por acá recepciona valores. Recepciona el hostname, el nombre del host, del servidor, gestiona la contraseña, gestiona la base de datos. Entonces todos esos datos son los que nosotros vamos a pasar por acá. De momento, vamos a pasar en este orden. This, flecha, y el primero va a ser el server. Vamos a buscarlo con server. Bien, separado de coma, vamos con el siguiente parámetro. El password. Correcto. Volvemos a lo que acabamos de escribir. Dice que hemos creado una variable que se llama MySQLi, la cual va a ser una nueva instancia hacia el método MySQLi, o sea el API MySQLi, quien recepciona como parámetro el servidor, el nombre del servidor, el usuario, la contraseña y la base de datos a la que nos vamos a conectar. Entonces, esta API va a ser quien gestione la conexión a la base de datos. Y para realizar esa conexión, pues requiere de esos parámetros. Si todos esos parámetros están correctos, pues la base de datos va a lograr informarnos de que efectivamente se ha realizado la conexión hacia la base de datos. Pero al momento vamos a hacer algo importante, que es gestionar los errores. Siempre es importante gestionar los errores en tiempo de ejecución para de esa forma que nuestra aplicación no se nos caiga, ¿verdad? Que cuando ocurre un error, la aplicación tenga la capacidad de solventárselo y de mejor manera hacérselo saber al usuario. Vamos a hacer una conexión acá que nos permite identificar si ocurrió un error, ¿verdad? Siempre con la instancia esa MySQLi, vamos a identificar si en el momento de la conexión o de tratar de conectarnos a la base de datos ocurrió un error. En caso de ocurrir, entonces vamos a mandar un mensajito por acá que diga no
pido conectar a la base de datos. Y le adjuntamos, le concatenamos el error que ocurrió. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con la librería acá, MySQL y ahora sí vamos a escribir el connect error y él nos va a mandar a informar cuál fue el error que en realidad ocurrió. Ponemos un espacio, entonces nosotros le pasamos a la instancia MySQL y la información del nombre del servidor, el usuario, la contraseña y la base de datos a lo que pretendemos conectarnos. Si uno de estos valores no es correcto, entonces acá, mediante esta condición, vamos a identificar que ocurrió un error y en caso de ocurrir le mandamos al usuario este mensaje y le hacemos saber cuál fue el error que ocurrió, ¿correcto? Ok, en caso contrario, entonces quiere decir que sí, en realidad nos conectamos a la base de datos. En realidad nos conectamos a la base de datos. Y para ello vamos a retornar. Siempre se retorna un... Bueno, para acá arriba necesito retornar. En caso que se cumpla una acción, solo para cumplir el requisito vamos a retornar un 0. Pero acá sí vamos a retornar un elemento. Vamos a retornar la conexión, que en este caso fue, en este caso lo almacena MySQL, que es la variable que tiene la versión que esta de acá. Esta variable de acá es la que recepciona la conexión. Entonces, en caso de podernos conectar, retornamos la conexión. Luego vamos a ver algo sobre el ámbito de acceso de conectar y van a ver que no es necesario.